Hello everyone. I'm finally getting around to translating Sergio's video with regards to the new law published on the 2nd of July 2022 for influencers and YouTubers. This is really, really important. There's a lot of hidden things in this very large document, so I will get straight to it. I'm going to do it quite, I'm going to play Sergio's video and then I'll translate what he says. Se ha hecho para controlar la comunicación audiovisual que se escapa de lo habitual. Okay, so this is an amplification because obviously now there's a lot more of audio-visual information coming out with all the new streaming platforms. So this law has been created for influencers and YouTubers and all that kind of audio-visual. There's not just normal TV stations anymore. There's a lot of digital TV stations. So there's a lot of laws to cover in this video. Capa de las televisiones, de la tele, cada vez hay más gente que apaga la tele, enciende tu mente, ¿os acordáis, no? Pues esta ley lo que trata es de controlar y de constreñir, censurar, amordazar las comunicaciones. Pero vamos a entrar con detalle. So this is another law to make sure that we've been saying here in Spain for a long time to turn off the TV and open your mind. So this is trying to censor, tighten and restrict all those alternative news and TV outlets that we have. Para que lo podamos ver. ¿Parece? Mira, en esta ley, ¿quién está obligado? En esta ley, si os fijáis, he señalado lo que me parece más relevante, ¿vale? Es decir, el título preliminar, ámbito, definición, objeto, dignidad humana, servicios de comunicación audiovisual, televisivo, en régimen de comunicación previa, es decir, todos aquellos que tengan una televisión que no sea a través de licencia, sino una televisión como WinWord, una televisión, incluso una radio propia, tiene que hacer una comunicación previa. Pero eso lo vamos a ver con todo. So he's highlighted all the subjects that he thinks is the most important for us to look. This affects all kinds of TV stations that do not require to get a license to be able to publish, and anybody who has their own radio station to register themselves into a certain system so that they know that they are there. Todos los detalles. Después, hay algo que a todo el mundo se le ha pasado, pero es la prestación transfronteriza de los servicios de comunicación audiovisual y los límites a la libertad de recepción de los servicios prestados desde la Unión Europea. Esto es algo que se le pasa a todo el mundo por delante y es muy grave. También lo vamos a... There's something that's been missed by everyone, which is the limit of cross borders with regards to audiovisual streaming and within the European Union. So that's very important. We're going to have a little look at that. Estudiar con todo lujo de detalle. Después la prestación de servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas. ¿Qué tenemos que hacer los que ellos entienden por usuarios relevante, no relevante, los youtubers e influencers, que dicen ellos, la inscripción en el registro estatal, cuándo tenemos que inscribirnos, obligaciones de los usuarios de especial relevancia, que empleen servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas. Seguimos un poquito más para adelante. El régimen sancionador es... So what they think is an influencer and a YouTuber, what is a special referenced audio-visual production, and all the fines, all the different types of fines that they can give you. Brutal el régimen sancionador, lo vamos a ver, pero es brutal y tiene como objetivo disuadir. Y hay algo que aquí donde está el gato encerrado es la modificación. And here we find the hidden piece, which is the modification of the function of the public statistics. So they've modified the public statistics law. We're going to be looking at that one very closely. De la ley de la función estadística pública. Y me preguntaré, ¿qué tiene que ver la ley de la función pública con la estadística? Amigos, aquí no la han metido la familia. Pero vamos a verlo. O pretenden meternos la doblar. Para eso estamos
los que tenemos que hacer nuestro trabajo, para eso estamos nosotros, para fastidiar los planes de esa parte disociable o cuya funcionalidad esencial consiste en proporcionar al público en general, a través de redes. Okay, so we're going to jump in. I've jumped a little bit further forward, but we're going to jump in here. So basically what they think of as new TV stations and videos that come through any other type of platform. That means you have to now register into their databases. De comunicación electrónica, programas, vídeos generados por usuarios, ambas cosas, todo que no tienen responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, así como emitir comunicaciones comerciales y cuya organización determina el prestador, entre otros medios, con algoritmo automático, en particular mediante la presentación, etiquetado y secuenciación. ¿Vale? Servicio de intercambio de vídeo a través de plataformas. Se regula por primera vez y se le da como ámbito de comunicación audiovisual este servicio. Right, so this is they're trying to regulate the service of exchange of videos through platforms. This is what this has never been done before, and now they are trying to regulate entertainment, education, or other type of commercial communication and organizing of services that is done through platforms. Servicio de vídeo a través de plataformas. Esto es una novedad, por eso se llama la ley de influencia y la ley de YouTube. ¿Vale? Ámbito de aplicación, esto lo habéis visto en muchos vídeos, pero si queréis os comento. Sí. Aquí la clave está en que todas aquellas personas que hayan prestadores de servicios, ¿no?, de comunicación audiovisual, que hayan estado en España, que tengan una vinculación en España, y se ve, aquí está la clave, dice, un vínculo estable y efectivo con la economía de España. Para que no te cobren, no puedes ganar dinero con el público español. Ahí. So this is the important part. This is what you've probably seen a lot of other people cover with regards to this law, because of them trying to now regulate all kind of streaming platforms. That's why they call it the influencers and YouTubers law. Now, here's the important part. They can't charge you if you don't have anything to do with Spain, but you have to not just be publishing from Spain, any kind of stable or economical connection to Spain, and then they're going to be charging you for it. Con lo cual, a efectos fiscales, te vas a Andorra o te vas a otro sitio, pero tú tienes un vínculo estable y efectivo con la Comunidad de España y vas a tener que seguir pagando. Aquí es donde está la clave de la cuestión, que afecta a tantos youtubers que están fuera de España. This is the important part of this, because even if you move to a different country and you've got something to do with the Spanish, your audience is anywhere in Spain, then they're still going to tax you on your earnings. Aquí tenéis la clave, ¿no? Después lo que te cuenta es que tenga la editorial o el grupo editorial esté en España o parte en España, que se tomen decisiones fuera, se tomen decisiones en España, es irrelevante. La clave está en que si tiene un vínculo estable y efectivo con la economía de España, va a tener que pagar. Se te va a considerar eso, servicio de comunicación audiovisual, está sujeto a la normativa española. Con lo cual... Okay, so there are more parts in the law with regards to whether some of your team work in Spain, if any of the decisions are made in Spain, but that's all irrelevant, because if your audience or any of your audience is generating any kind of income for you, or your followers are from Spain, then you have a stable connection with Spain, regardless of whether you are actually living here or not. So they're going to apply this law to you. Ya no se puede escapar absolutamente nadie, incluso si vive fuera. Lo cual puede fastidiar a más de uno. Con la comunicación visual no incita, aquí hay una cuestión muy importante que está relacionada con las sanciones. Y que está, es decir, este es el artículo 4 de la dignidad humana, está relacionado con las sanciones. Es decir, aquellos que incumplan, con esto en silencio para que no molesten, porque están... Aquellos que incumplan este artículo 4 está relacionado con incitación a la violencia, al odio, a la discriminación, un grupo de miembros por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión, creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionales, patrimoniales. Pero aquí dice
la comunicación no incitará. Y en el punto 4 dice, la comunicación audiovisual no contendrá una provocación pública a la comisión de ningún delito. Y especialmente no provocará públicamente la comisión de un delito de terrorismo, de pornografía infantil, de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, contra una persona determinada por motivos racistas, xenófobos, sexo, razones de género, discapacidad. Pero aquí las creencias, opiniones políticas te lo quitan. Okay, so this is quite an important part. This is human dignity article. So it's saying that you will not incite violence, and it lists all the different ethnic groups, age. As you can see on the screen there, you can read it all, and it mentions public opinion and religious beliefs and beliefs in general. And then on point 4, it goes that you will not provoke any public violence or public crime to all these groups, but it removes beliefs and public opinion. It says all the other ones, but beliefs and public opinion are removed from this point. Es decir, el legislador saca de aquí a lo que ellos llaman negacionistas, y la provocación pública de la comisión de delitos contra los negacionistas no está aquí expresamente prevista, lo cual me parece cuanto menos importante. So they've basically pre-seen what they would call deniers, and they have not mentioned it in this law. So what they would say are deniers to the political agenda or any kind of belief system. They're saying that it's not considered a crime to speak out against that, which, whether they've done it knowingly or not, that is public opinion. Por lo tanto, habla de no incitar a la violencia ni al odio en el punto 2, pero en el punto 4 te saca el tema de las creencias y las opiniones políticas, lo cual me parece, pues, relevante, importante y, por supuesto, clave. Aquí habla de la velocidad de la información, lo cual me harta de reír, porque dice, los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad se elaborarán de acuerdo con el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y el deber de diligencia profesional y la comprobación de los hechos. ¿Cómo? Serán respetuosos con los principios de veracidad, calidad de la información, objetividad e imparcialidad, diferenciando de forma clara y comprensible entre información y opinión. Si es que ahora todo lo que hacen es opinión. No hay. So this is about the veracity of information, and he's laughed quite hard at this one, because it says that all news programs and journalists of news must act accordingly and respectfully and confirm that all their sources are true. And they need to make it obvious when they're talking about information and opinion. But at the moment, everything that they express is purely opinion. Hay información, ahí lo tienen ustedes, o hay muy poquita información. Bueno, he resaltado este artículo porque es cuanto menos gracioso. Me permiten ustedes la expresión. Seguimos un poquito para adelante y aquí está. El capítulo 2. Servicio de comunicación, televisión en régimen de comunicación previa. Es decir, toda la prestación de servicio de comunicación audiovisual televisivo que no sea mediante ondas hertzianas terrestres, que son las que van por licencia, requerirá comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad de la autoridad audiovisual competente, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente por la normativa autonómica correspondiente. Es decir, ya eres una televisión propia o un equipo de activistas organiza una televisión propia, tiene que hacer una comunicación fehaciente a la autoridad competente. Okay, so here it comes, the first one. This is the previous communication. So anything that is not goes through ground frequency waves, terrestrial wave TV, which would require a license for you to have a TV channel, must previously, before setting up the channel or platform or whatever audiovisual communication that they are going to do, they must previously notify the competent department. It doesn't name which department, it just says competent department. And so basically, if a group of activists want to get together, they can't just create a channel or a TV show. They need to ask permission first or register themselves first.
No puedes abrir una televisión y emitir una televisión como tú quieras. Y te pueden cerrar la televisión. Lo comunica para que puedan tenerte con. They're letting you know because you can't just go doing whatever you like TV-wise, even if it's on digital, you can't just create your own digital TV show or program because they can come and shut it down. Controlado, efectivamente. De eso se trata. Después, si seguimos un poquito hacia adelante, he resaltado aquí que se crea un registro de prestadores y publicidad del régimen de propiedad de los servicios de comunicación audiovisual. Es decir, intercambio de vídeo a través de la plataforma. Hay un registro de prestadores de servicios de comunicación. So in this law here, they are creating a registry of people that are doing audiovisual communication. So they are creating a registry where you must sign into because you are exchanging videos on various platforms. Comunicación visual. El gobierno nos quiere tener registrado a todos con el objetivo de poder tener los datos actualizados y poder hacer comunicaciones, ¿no? Esto es algo que no existía, sobre todo para este artículo 39 del Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que se tienen que inscribir todos aquellos prestadores de servicios, prestadores de comunicación audiovisual e incluso los usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas. Es decir, todos aquellos de relevancia, de especial relevancia, que ahora entraremos y explicaremos que son usuarios de especial relevancia, según la ley, tienen que inscribirse en este registro para que el gobierno los tenga localizados y controlados. So in that point of the law, it was just detailing everybody who needs to register themselves into this law, anyone that's got their own channel and YouTubers, anybody who's of special relevance. We will go now further down and explain what is a special relevance person who exchanges video or audio-visual information on various platforms. They want to know all your information and want you to register it to this database. Ahora este capítulo 5 a todo el mundo se le pasa por encima. Y me parece muy importante y muy grave. Libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Es decir, si tú tienes en Europa o en otra parte de Europa, ¿no?, una televisión, o quieres irte a emitir desde otro país, pues aquí han puesto los medios y las razones para limitar la libertad de recepción de servicios prestados desde la Unión Europea. So this is quite important, and this is something that he wanted to bring our attention to, because here they are putting the reasons as to freedom of speech from different borders. So if you've got a TV channel in Europe or somewhere outside of Europe, and you want to, obviously it's going to be online. I'm guessing that's the only way we do these things. They are now limiting freedom of speech and reception within the European Union and obviously Spain with the following reasons. Imaginemos que nos vamos, por ejemplo, a otro lado de la Unión Europea, a vivir fuera de Europa. Y hay aquí un elemento que es el punto C, que lo he resaltado y dice: se podrá limitar la libertad de recepción de los servicios prestados de carácter audiovisual desde la Unión Europea cuando vaya en detrimento o presente un riesgo serio y grave de la salud pública. So he's highlighted here because they've said that one of the reasons that they can restrict access inside the European Union is if there is a deterioration or a present risk that is serious or very serious with regards to public health. Es decir, si hablamos de cuestiones que entiende el gobierno que puede ir en contra de la salud pública, pues, pacata. Está hecho para servidores que se están emitiendo en otros países poder cerrar la llave y que no se pueda emitir en España. So this is basically saying that if we say anything against what the government believes is a public health issue, and it comes from a server that's outside of the country, it can be limited and not be seen here in Spain. Y esto es ilegal, es inconstitucional y, por supuesto, va en contra de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
que la tengo aquí, la he sacado, el artículo 11, que el artículo 11 dice, toda persona tiene derecho a la libertad. This is the European fundamental rights. De expresión. Ese derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respeta la libertad de medios de comunicación y su pluralismo. So the law that they've written into the YouTuber influencer law, it completely goes against our European Bill of Rights of freedom of expression and information, where it says that each person has the freedom to express and give information freely without the administration or government or public authorities getting involved, and there are no borders with this. Este artículo es contrario al artículo 11 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y hay que impugnarlo. ¿Vale? Aquí habla del procedimiento de suspensión de libertad transfronteriza, procedimiento urgente de suspensión de libertad transfronteriza, urgente, un procedimiento urgente para chapar un canal de televisión. Here they talk about the urgent requirements to shut down a TV channel. ¿Vale? Ya sea digital o ya sea terrestre a través de la licencia. Digital or terrain. Con lo cual hay que impugnarlo porque no es conforme a las normas constitucionales. Seguimos un poquito para adelante, vamos a analizar algo que nos parece muy relevante a este efecto, que es qué hacemos, qué se considera. Es que dejo el BOE para que ustedes vean que no estamos inventando nada, que esto está publicado y está... He's scrolling through the BOE to get to the next part so that you can see that this isn't invented. This is an official document that is published online. Anyone can go and see it. And he's scrolling through it to get to the next relative point. Podría hacerlo de otra manera, como presentando los artículos concretos, pero quiero que vean ustedes que esto es lo que dice la ley. Esto es lo relevante. Título quinto. Prestación de servicio de intercambio de vídeo a través de plataformas. Los principios generales de la prestación de servicio de intercambio de vídeo. Artículo 86, artículo 87, la inscripción en el registro estatal, que lo hemos hablado, la obligación de protección al usuario de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales. Es decir, aquí ponen la excusa de la protección de los menores. Okay, so here he's going to the article number 5, which is talking about the exchange of videos on different platforms. And it's going back over laws that we've just talked about before and saying that with regards to age limits. So if it's for minors, you have to be very careful and you have to do everything in your power, both the platform and the content creator has to do everything in their power so that the people know the age limit, or if it's for adults only, the content that you put out there. Para tomar decisiones que afectan. But they're also using the fact that for the age limit or the minors issue to be able to make decisions on all levels. So, YouTuber y a estos influencers. Dice, aquí está, dice, alcance y proporcionalidad de las obligaciones, ¿vale? Reglamentariamente se podrá especificar el alcance de cada una de las medidas enumeradas anteriormente y exigible a los prestadores de servicios de intercambio. Es decir, va a haber obligaciones para la plataforma y obligaciones para los creadores de contenido. Dice obligaciones del usuario de especial relevancia. So there's going to be obligations for both the platforms and the people creating the content with regard to making sure that it is shown only to the age reference that it should be. And now it goes to the special reference users. Usuarios de especial relevancia tomarán aquellas medidas adecuadas para el cumplimiento de estas obligaciones, utilizarán un mecanismo que el prestador del servicio de intercambio de vídeo a través de plataformas. Y cuando son para adultos y tú no proteges al menor, pues la plataforma tiene que tomar todo lo que está en su mano para hacerlo. Y el propio influencer también. So basically saying that if the video is for adult content, the platform has to take everything in its
power to make sure that it's only shown to adults, but also the content creator, the influencer or the YouTuber has to make sure that it is very clear that it is made for over 18s. Ahora, ¿qué se considera usuario de especial relevancia? Esto es lo que todos estamos esperando, ¿no? Aquello que el servicio prestado conlleva una actividad económica por el que su titular obtiene unos ingresos significativos derivados de su... So what is a special relevance user? So anyone who is creating an economic activity with and getting significant funds from exchange of videos onto different platforms. Su actividad en los servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas. Aquello que para ello es una actividad económica. Eso se considera usuario de especial relevancia. El usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales puesto a disposición del público en su servicio. Que el servicio prestado está destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él. So the person that is making the videos is responsible for the editing of the content of the audio visuals that is going for its public, and the people are destined towards a large member of the public and they have influence over them. Aquí está otra función, ¿no? Dice que la función del servicio es informar, entretener o educar y el principal objetivo del servicio es la distribución de contenido visual. Estas son las características de un usuario de especial relevancia. And another function is to inform, entertain or educate, where the main objective of the service is the distribution of audiovisual content. Si hay actividad económica y está dirigido al público en general, te consideran un usuario de especial relevancia. Ahora, so basically, if you're making money off a platform where you are creating audiovisual content, you are a user of special reference. ¿Qué es lo que están excluidos? Centros educativos y científicos, museos y teatros o actividades culturales, administraciones públicas o partidos políticos con fines de información y presentación de sus funciones. Y los laócratas estamos excluidos de las obligaciones a este respecto. So, and who are exempt? Exempt are education centres, scientific centres that are creating their activity for whatever objectives inside, public administrations and political parties which are creating information for the distribution and presentation of the activity that they do. So that means us, the laócratas, are exempt from the special user reference. Y empresas y trabajadores que por cuenta propia o con el fin de promocionar los bienes y servicios producidos y distribuidos por ella. En este caso. And companies and workers, so people that work for themselves who are trying to promotion their services and goods and distribute those with audio visuals. So Sergio Cebolla, as con buen juicio, as a lawyer, is also exempt from that. En este caso, Sergio Cebolla también está excluido de estas obligaciones. Con lo cual, ya sabéis que aquí en el artículo 94.2 habla de los requisitos y habla de las excepciones. Por ejemplo, asociaciones y organizaciones no gubernamentales con fines de autopromoción y presentación de las actividades que realizan o de acuerdo con su objeto. Pues ahí tenéis la cuestión. Por ejemplo, los laócratas tenemos reporterocivil.com. Tenemos la plataforma de la media RTV que ponemos a disposición de todos los youtubers que quieran emitir a través de reporterocivil.com y la media RTV que pueden hacerlo y van a tener voz porque estamos excluidos de esta. Okay, so basically here on this article, it is telling us what is an influencer and a YouTuber, so to speak, or a user of special reference, and it's also giving us the exemptions or the people that do not fall under these obligations. Laócratas does not fall under these obligations. We have reporterocivil.com, civilianreporter.com in English. It's both bilingual at the moment, and we have laomedia.rtv on YouTube, which we give complete free access to all YouTubers that want to have their voice, because we are, Laócratas being a political party, is exempt from the obligations that were stated before for special reference users. Ley.
Seguimos porque hay cosas importantes que tenemos que seguir explicando. We're going to continue because there's more important things here. Damos un poquito para adelante, el resto son cuestiones que ya... Hay una cuestión que me parece interesante, que es el tema de adelantar la financiación de producciones europeas por adelantado, que le afecta mucho a las productoras, la obligación a las productoras y a las plataformas, grandes plataformas, en las que tienen una obligación de financiar y de poner dinero a disposición de las pequeñas productoras, etcétera, que entiendo que a ellos les afecta también mucho. There is something in the law with regards to financials and subsidiaries that come from the European Union with regards to the larger platforms that need to finance the smaller ones and stuff. It's very interesting and it's quite relevant as well. That's all in there. Y después vamos a entrar en las sanciones. Las sanciones son sangrantes, pero hay algunas que no solo son sangrantes, sino que es una injerencia en el propio, en la propia libertad de comunicación y de información, que hemos hablado de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si os fijáis, y toda la paja que meten aquí para... You've noticed how many pages we've had to go through to be able to get to the important parts. No wonder that people overlook it or don't have time to read it, or they make so much. They pad these things out a lot. Now we are getting to the fines, the reasons they can fine you and what they can fine you for. Llegar al título, ¿vale? Son 100 páginas, ¿vale? A ver, 100 páginas. Régimen sancionador. Principios generales. Dice competencia sancionadora. ¿Quién va a tener la competencia sancionadora? El ministerio. Aquí donde está la injerencia por parte de las autoridades públicas, ¿no? Y tiene competencia de supervisión, control y potestad sancionadora. Tanto sobre todo para la prestación de servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas, que es lo que hemos dicho, ¿no? Ahora vamos a... So this is going to tell us who has the possibility of fining us. So they have they can check, oversee and fine the audiovisual platform content. Vamos a ver algunas sanciones que son. Dice, ¿qué entendemos por infracciones muy graves? La emisión de contenidos visuales que de forma manifiesta inciten a la violencia, a la comisión de un delito de terrorismo. Vale, está ahí bien. Terrorismo está bien. Pornografía infantil, bien. Carácter racista, bien. Xenófobo, bien. Al odio, aquí donde está la historia. ¿Cuándo es una incitación al odio o no? Pues si lo dice un juez, ¿vale? Pero es que lo dice el ministerio. O a la discriminación contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, género, ¿vale? Esto está bien. Esto nadie le gusta ni queremos que haya este tipo de contenido audiovisuales, pero la libertad de expresión, ¿dónde queda? El derecho a recibir información y... Okay, so this is what they think are very serious infractions, and obviously you can't have audio visuals that are activating violence or against terrorism, child pornography, racism, xenophobia, discrimination or hate against a group of persons or a member of a group of persons of age, sex, discapacy, sexual orientation, identity, gender, race, colour, political, as you can see, all the things there, of course. But who decides whether it's a hate crime or discrimination or not? Normally it's a judge that should decide this or not. But now we have the public administration deciding when it's a hate crime or not. Libertad de información con la excusa de este tipo de discriminación, ¿no? De prohibir este tipo de discriminación, pues resulta que ahora es el ministerio el que va a decidir qué es lo que está bien o lo que no está bien, qué es lo que puede decir o lo que no puede decir. So the part here is normally something like this would be taken to a court in front of a judge, but now they've written it into a law. It is the administration itself that will decide what they will class as a hate crime and what they will let go slide and what is okay. Vale. Entonces, estos son infracciones muy graves, pero infracciones muy graves que no es cualquier infracción. Estamos hablando de muchísimo dinero, que ahora lo vamos a ver. Dice, mira, aquí lo tenéis.
bueno, aquí he resaltado el punto 9, dice el incumplimiento de prohibición de emitir programas relacionados con el esoterismo y la paraciencia. Es decir, según esta ley, ahora solo se van a poder emitir estos contenidos entre la 1 y las 5. Y si Oh, he's highlighted this part because it's interesting because you're not allowed to publish any programs related with esotericism or parascience. In this law, they've said that can only be aired between 1 a.m. and 5 a.m. Whereas before it was 10 p.m. and 7 a.m. or something like that. So they've made it an even smaller so that if you do that, you can also be fined. lo haces en plataformas de vídeo, como YouTube u otras, tienes que restringir los horarios. La propia plataforma va a poner no disponible, va a tener que poner no disponible esos contenidos, lo que llaman paraciencia, que la paraciencia después se puede convertir en ciencia. Bueno, pues todo lo que no sea una ciencia oficial, según ellos, no va a poder estar emitiendo solo entre la 1 y las 5 de la mañana. Yes, it means that the platforms themselves are going to have to put time restrictions on what time these videos go, because parascience could be anything. A lot of parasciences turn into science, so anything that they regard as official science, it must be restricted to 1 a.m. and 5 a.m. I'm guessing with the Spanish time zone. I'm not too sure, but that's another little law that they've popped in there. Y te lo meten aquí. Y es la prohibición de emitir programas, que es lo que además esta ley no está pensada para que todo el mundo la entienda, sino que te remite a muchísimos artículos y tienes que ir mirando artículo por artículo. Y bueno, ¿esto qué significa? Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, es una auténtica locura esta ley. Ahora bien, os voy a resaltar el punto 3. This is quite a complicated law because this law has not been written for everyone to be able to understand it easily. They keep referring to different articles and different laws, so you've got to go backwards and forwards going, well, what does this mean? What does that mean? What does this mean? What does that mean? So it's really quite a crazy, crazy law. 30, porque el punto 30 sí que es una auténtica locura. La negativa, resistencia, obstrucción que impida, dificulte o retrase el ejercicio de la facultad de supervisión, control y inspección de la autoridad visual competente, así como retrasar injustificadamente la aportación de datos requeridos por la autoridad visual competente por haber transcurrido más de 2 meses o contar desde la finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información. Es decir, cualquier negativa, resistencia u obstrucción que impida, dificulte o retrase el ejercicio de la facultad de supervisión, control y... So this is point 30, which is quite interesting. So any negative, resistance or obstruction that stops, difficults or slows down the work done for supervision, control and inspection of the competent authority of the audiovisuals that is unjustified, not providing the paperwork required to the authority for having been more than 2 months or out of time from any letter that they send you, is classed as a negative. So you are not, if they send you a letter and you don't answer it in time, that's a fine for you. Pensión de la autoridad visual, es decir, el ministerio, está dentro de las infracciones graves. Yes, ¿Y qué significa eso? Que si te notifican y no coges una carta, ¿se considera una infracción grave? Según esto, sí. So if they send you a notification and you don't pick it up on time, it's classed as a grave infraction, a severe infraction, which means that they could get quite a nasty fine. We're scrolling down to the amount of the fine. Sí, sí, lo que están ustedes oyendo. Cualquier negativa, resistencia u obstrucción que dificulte o retrase, si tú no coges una carta, se puede entender una infracción grave. ¿Vale? ¿Cuáles son las sanciones? Las muy graves, hasta 60.000 euros si tus ingresos son inferiores a 2 millones de euros. So these are the fines. So up to 60,000 euros if your money in that you get is less than 2 million euros. I'm guessing a year. So I'm hoping that's a year. So these are the fines, up to 60,000 euros if you earn under 2 million euros a year. Las graves, no recoge una carta, hasta 30.000 euros, pues no recoge una carta.
So so for the grave infractions, for the serious infractions, for not picking up a notification letter or for answering out of time, up to 30,000 euros is the fine that you can receive. Y puede tener como consecuencia el cese de las emisiones, te cierran And they can also close your channel or platform down. un canal, te cierran una televisión y las leves 10.000 euros. Hasta And the small fine is up to 10,000 euros. That's for a not so severe infraction. 2 millones de euros, es decir, después 25, 50.000. O sea, que esto no tiene fin. O sea, esto es muy grave. Muy grave. Y encima pueden tomar medidas provisionales previas al procedimiento sancionador. No lo perdáis. O sea que, con carácter previo a la actuación del procedimiento sancionador, la autoridad audiovisual competente podrá acordar, en los casos de urgencia inaplazable, es decir, cuando le salga de los mismísimos, a que esté ahí, para la protección audiovisual de los intereses implicados, previa audiencia del interesado y de forma motivada las siguientes medidas. So this is an additional bit that they've added in, that they can take provisionally measures before they fine you or look into the situation at all. So they can, anything that they decide that they want to do beforehand, they can basically do. This is what they're going to do. Cesación de la emisión del programa o contenido visual cuando existan indicios de que constituya infracción. Es decir, sin procedimiento sancionador, medidas provisionales previas por razones de urgencia inaplazable, cuando ellos quieran. So basically they're using, before having fined you, without having any paperwork in there to fine you or to investigate you, if they think it's an urgent matter, they can shut down that audio-vision content or channel, even though they don't have to prove that there is an infraction. Y pueden ordenar el cese inmediato de cualquier actividad presuntamente infractora y multas coercitivas de 6.000 euros por cada día que transcurra sin realizar lo que ellos digan. And they can also fine you 6,000 euros for every day that you do not do as they tell you you're supposed to do. Like if they told you to remove the video or anything else that they've asked you to do and you haven't done it, or you haven't complied in time, they can fine you 6,000 euros a day for however long it takes you to do what it is that they asked you to do. So they can completely shut you down without even having proved that you have done any of the infractions that they've stated in the laws. ¿Qué os parece? Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues todo esto vulnera este artículo. All of this Libertad de expresión y de información. violates this article of freedom of expression and information, which is part of our European human rights and, well, world human rights. Todo lo que hemos dicho lo vulnera. Y nosotros vamos a incluir en la ley, en la demanda colectiva de la ley de espionaje bancario y represión del negacionista, del opositor disidente, vamos a incluir la impugnación de esta ley, porque es inasumible, es inadmisible y lo que busca es una injerencia, ¿lo ve aquí? Sin que pueda haber injerencia de la autoridad pública. ¿Por qué? Porque tú pones esa, y además de proporcionada, es decir, no solo este artículo, sino que la propia Carta de Derechos Fundamentales habla de la proporcionalidad de las penas y las sanciones. Entonces, vamos a incluirlo y vamos a pelearlo. Pero So it goes against fundamental human rights. So what he's going to do is add to the class action that we have with regards to financial espionage. He's going to incorporate this influencers and YouTubers law because it all violates the same fundamental human right of freedom of information and expression. And the amount of fine is just ridiculous. It's well exceeds the amount of income towards fining and to the amount of the infraction itself. So we're going to include that all into the same class action. Pero eso no es solo lo grave de la ley, que es muy grave, pero eso es un trampantojo. ¿Sabéis lo que es un trampantojo? Una trampa para el ojo.
Quieren que te centres en esto, pero no te centres en otras cosas. ¿Queréis que veamos qué es lo que...? And that's not the most important part of this law. That is the trampa antojo. An antojo is something you get when you're pregnant. What's they called? Oh, sorry, my English language is failing me today. So anyway, it's a trap for the eyes. So they want to keep you busy with all of this because that's bad enough as it is. But they have something hidden in this law that we have yet to talk about. Que no quieren que nos centremos en esto. Aquí, la disposición final segunda, así como el que no quiere la cosa, modificación de la ley 12 del 89, de 9 de mayo, función de estadística pública. ¿Qué tiene que ver la estadística pública con la ley de comunicación audiovisual? Right, so here at the very end, the final second disposition, so that they don't really want us to see it, they modify the law from 1989 of the 9th of May with regards to the function of the public statistics. What have public statistics got to do with audio-visual laws? Visual. ¿Quieren que os diga dónde el gobierno tiene habilitación para convertir nuestras vidas en un gran hermano? El Big Data. So this is where the government has now got the power to turn our whole lives into one big brother. And big data being a big database where they collect all the information of us and create statistics. Tener acceso a todos los datos de toda, vamos a leer el artículo 10. Para el ejercicio de sus funciones, los servicios estadísticos estarán facultados para recabar datos de todas las personas físicas y jurídicas o cualquier otra entidad residente en España o que no siendo residente desarrollen una actividad económica en España. Okay, so for its own jobs and services and statistic use, they have the right to collect all of physical persons and physical and jurídicas being companies, people, any resident or non-resident in Spain, if you have an economic activity in Spain, they can collect all of your data, all of it. Bien. A partir de este momento, a partir de la publicación de esta ley, el 7 de julio, los servicios de estadística al servicio y a las directrices de Pedro Sánchez tienen derecho a recabar todos los datos de todas las personas físicas y jurídicas en cualquier otra entidad residente en España para funciones estadísticas. So from when this ley was published on the 7th of July, the government and the administration and Pedro Sánchez had the right to collect absolutely every little piece of information, both of physical and legal entities with regards that live in Spain, that are Spanish or a Spanish resident or have any kind of economical activity in Spain, and start building their database and have all that information. Enough said. Aquí nos han metido un gol. They snuck that one Nos past han us. metido un gol They made the goal. por el cual Pedro Sánchez, para perpetuarse en la Moncloa, para tener acceso a todos los datos de todas las personas físicas y jurídicas de cualquier entidad residente en España o no residente, pero no cualquier dato, sino datos de redes sociales, cualquier dato que haya, pueden tener acceso. Yeah, we have to make sure this is very clear. This isn't just any kind of information. This is all information, all statistical information from any company, any platform, anything that you have anything to do with bank accounts, social media platforms, Google searches, shopping, everything. They can collect all of that information to create their databases. Lo cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Big Data, que es como hacen política esta gente, es tener información de todos los grupos de población, de todas las personas, hasta el punto de saber quién vaya a votar, quién no vaya a votar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer,
y cómo van a ser los resultados de las elecciones. Porque tienen acceso a toda la información que está en todas las redes sociales, donde la gente publica su vida, y no solo eso, sin consentimiento ni autorización de nadie, por ley. This is really, really quite severe because obviously this is how they like to work their politics. They like to create databases and know exactly what you're doing. And with the social media platforms, everyone publishes their life, what you're going to do, what you're not going to do, who you're going to vote for. So they already know the outcome of the elections before it's even happened. And with what? Not with your approval or your authorization, but with a law. They've now made it law and legal to do whatever they like. Eso sí, con fines estadísticos. ¿Con fines estadísticos para quién? Using the excuse that it has a statistical purpose, but who are those statistics for? That's what makes the difference. Bien, ¿no? Pero fíjale otra cosa que os vaya a hartar el rey. Esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Dice, toda persona física o jurídica, así como todas las entidades que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa, dentro de los plazos, las preguntas ordenadas de la debida forma por parte de los servicios estadísticos. Seguimos. So just reading that because it's saying that anybody who answers any of these questions, even if it's obligatory or voluntary, that they're taking part of it, they must answer truthfully to all the questions. Entonces, ¿tú para qué quieres los datos míos? Si es voluntario. Pero ahí obligas por ley. Why do you want my information if it's voluntary? But now you've just told me that by law I have to do it. Que te faciliten todos los datos. Y aquí te dice algo que me parece, dice, habla de datos confidenciales, de prohibirlo por una utilización distinta de los estadísticos, pero al final esos datos van a acabar, va a ser el FIS de Tezanos, que es una estimación, pues todo va a ser con datos estadísticos. ¿Para qué quiero yo el FIS de Tezanos si puedo tener la estadística de saber quién me va a votar y quién no? Y encima pueden ceder, los servicios estadísticos podrán conceder a instituciones, investigación, estudio, análisis, datos, acceso a datos confidenciales. Lo cual es más grave todavía. Entonces, so basically, and also there it says that they can ask any entity or any administration to give them confidential information so that they can create their statistical database with statistical purposes. But they don't say what statistics. A todos ustedes, por finalizar, nosotros, la demanda colectiva contra el espionaje bancario y la represión del disidente está en marcha. Ya hemos recibido casi el 50% de los gastos, con lo cual vamos a incorporar la impugnación de esta ley, la ley de comunicación audiovisual, en los términos que hemos explicado aquí. Les pedimos a todos ustedes que nos apoyen, que difundan, que aporten. ¿Por qué? Porque esto es el plan de Sánchez para perpetuarse en la Moncloa. Okay, so let's recap. The class action lawsuit with regards to the Bank Espionage Law that we are presenting is going well. It is underway, and almost 50% of the money has already been raised. We are going to incorporate into that same class action this law against influencers and YouTubers, because it violates pretty much the same laws, and to make it a bigger class action and to get everybody involved, because we've got to fight this. Okay, so this now is the same class action is going to be the Financial Espionage Act and the law against influencers and YouTubers and any content creator that might go against the system or might anything against what they don't believe is correct. This goes for all of us. This goes for absolutely everybody. So we're going to unify both class actions and make them one. Esto lo tendría que llevarse al Constitucional. Tendríamos que impugnarlo aquí en España, pero como no podemos ir contra leyes directas a los ciudadanos, solo cuando se nos aplican, pues tenemos que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. We should take this to the constitutional courts here in Spain, but because citizens cannot go against a law unless it's been
acted upon them. So unless someone's actually been fined for it or something, we cannot go against that law, organic law here in Spain. We're going to take it directly to the European Courts of Justice. Así que le animamos a que ayuden, que aporten y contribuyan. La entrada en vigor de esta ley, ¿vale? Es importante que lo veáis para aquellos que os afecta de modo más directo. Está al final de la misma y yo lo he señalado. Entrada en vigor, ¿vale? Es decir, no todo está en vigor ya. Dice, la clave está en el reglamento, hay que estar pendiente del reglamento. La ley entra en vigor de siguiente su publicación. El artículo 39 entra en vigor con el reglamento que emite para establecer y organizar el registro estatal. Este es el registro estatal que hemos hablado para los requisitos de usuarios de especial relevancia y inscribirse los que quieran tener televisiones digitales y aquellos que quieran ser sean usuarios de especial relevancia no tienen que inscribirse hasta que no se apruebe el reglamento. Okay, so it's not all come into power yet, even though this was published on the 8th of July 2022, because of the new database that they must create for us, for the influencers and people who have TV channels to inscribe them to. They have to create the laws around that particular database. So once that's been published, then it will all become official, and that's quite important. So anybody who is an influencer, a YouTuber, wants to have their own digital platform or TV channel will need to register to this database, which has not yet been published as to what information and what the statistics and laws and everything around that is. Y aventuro ya que en el reglamento está cada letra pequeña. Entonces, 32 minutos hemos explicado esta ley, una ley que mi conclusión es que es una auténtica barbaridad. Y me río porque hemos descubierto el plan de Sánchez para perpetuarse en la Moncloa. So it's taken 32 minutes to analyse this law, and the recap is it's a complete barbarity, it's an monstrosity, and it is part of Sanchez's plan to take over the Moncloa. ¿Por qué? Porque si tú tienes acceso a los datos a recabar todos los datos de toda la población en el formato que esté y la situación que sea, no solo es grave querer amedrentar y querer coaccionar y ser una injerencia por parte contra la difusión y la comunicación de información, que lo es. Why? Because if you've got all the information of absolutely everybody, whether they're for you or against you, not only do you have the ammo you need to pressurize and squeeze those people, sino que además la gravedad estriba en que los servicios estadísticos van a poder tener acceso a toda la información de todos nosotros, no solo ya el espionaje bancario, lo cual es muy grave. Este es un verano negro para la libertad. ¿Por qué? Porque no paran de sacar cosas. Not only that, the statistical departments of the country, of the government, have now access to absolutely all of your information, not just your financial information with the Financial Espionage Act that they passed, but now to all of your information. This is the black summer of our freedom. Para perpetuarse en el poder. Ahora fíjate tú, el Big Data. This is for them to be able to guarantee themselves the power, to be able to make sure that they can stay in power. Es poder tener casa por casa, saber de qué ideología, de qué pensamiento eres, quién has votado, quién va a votar, y casi pueden predecir el resultado de tu voto. So house by house, they're going to be able to know all of your ideology, what you think, what things you like, what you don't like. So they'll be able to predict what your vote's going to be. Y es muy grave. Por eso vamos a la ley de espionaje bancario que tenemos en marcha, le vamos a sumar, porque es de la misma naturaleza y circunstancia, esta ley de comunicación audiovisual, en los artículos, vamos a impugnar los artículos que hemos dicho, que es muy grave. And this is really, really serious. And that is why, to the financial espionage class action that we have already got underway, because this one is very, very similar
argument and very similar laws that it's breaking, we're going to add it to it and go against both. Y vulnera derechos fundamentales y libertades públicas. Unieron las demandas colectivas. Familia, difundid, que se entere todo el mundo. Y no olvidéis que se puede dar un buen consejo, pero no el buen juicio. Lo mejor está por venir. Un abrazo a todos. Okay, so don't forget, everybody, join the class actions. Let's stand together against this. Make sure you share this video as much as possible so that everybody finds out what's going on. And you can always give good advice, but you can't have good judgment. Don't forget, the best is yet to come. Any questions, please leave in the comments below. We will do our best to get to them as soon as possible. I know this translation takes a little while, but these laws are quite extensive and quite intricate, and it's very, very important that I get them right. The best is yet to come. Follow us for more.